Vamos a la parte que dice ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos. Es otro de los ministerios de los ángeles. Amén. Ejecutar los juicios de Dios sobre los enemigos, sobre sus enemigos, los enemigos de Dios. Dios tiene enemigos. Amén. Tiene enemigos. Aquellos que no aman a Dios son enemigos de Dios. Aquellos espíritus malignos como los ángeles caídos también son enemigos de Dios. Amén. Aquellos que odian a la humanidad son enemigos de Dios. Para ser enemigos de Dios son aquellas personas o espíritus que solamente piensan en lo malo, en hacer maldad, en destruir. Amén. Por eso es que todo ser humano que se vuelve loco y quiere tirar un poco de bombas atómicas al planeta entero, se constituye también en un enemigo de Dios porque quiere matar a miles de millones de personas inocentes. Amén. Entonces dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hechos 12:23, así fue muerto Herodes luego de haber dado un gran discurso en Cesarea. Y la gente dijo, voz de un Dios y no de un hombre. Y Herodes no le dio gloria a Dios. Amén. En ese momento el rey Herodes estaba declarando algo muy profundo, ¿no? Y la gente sintió esas palabras, ¿no? Que llegaban a su corazón, así como cuando se predica, ¿no? Llegaban esas palabras. Entonces la gente empezó a decirle, ¿no? A exaltarlo a Herodes como un Dios, ¿no? Esto es voz de Dios, tú eres un Dios, ¿no? Pero Herodes, en vez de aclararle a la gente como un buen judío, porque Herodes era judío, en vez de aclararle a la gente que todo lo que estaba pasando era por voluntad de Dios y quien se merecía la gloria era Dios y no el hombre. Amén. Así como cuando usted le toque predicar, siempre usted déle gloria a Dios por todas las cosas. No es usted, sino Dios. Amén. Y si alguien quiere exaltarlo o ponerlo por alto, usted siempre aclárelo, no, déle la gloria a Dios. Amén. Yo soy solamente un instrumento. Amén. Siempre el hombre tiene que aclarar que es un instrumento de Dios. El hombre no es Dios. Es Dios quien merece toda la gloria y alabanza. Por esa razón es que un ángel vino y dice que tocó a Herodes. Mire, solamente lo tocó. No dice que cogió la espada ni le voló la cabeza. Solamente lo tocó. Y al momento dice que Herodes murió comido por gusanos. Una muerte muy horrible. ¿Amén? Una muerte muy horrible. Si Herodes le hubiera dado la gloria a Dios, otra hubiera sido la historia. Tal vez Dios lo hubiera bendecido a Herodes en su reino y hubiera tenido un poco de prosperidad y paz. Veamos entonces lo siguiente, dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Amén. Los ángeles fueron creados para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que también los ángeles sienten celos cuando la gente no cumple con Dios. ¿Amén? Como cuando hacemos promesa, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pablo? No vayas a decir que no has hecho promesa porque el ángel te ha estado escuchando. ¿Amén? Los ángeles también escuchan y retienen en su mente todo lo que nosotros los seres humanos decimos y hacemos. Veamos Salmo 103:20. Rápidamente alguien abra su Biblia, Salmo 103:20, y léalo en voz alta. Salmos 103:20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su preceptor. ¿Se da cuenta? El salmista dice, bendígalen todos vosotros sus ángeles, aquellos que ejecutan o ponen por obra la palabra de Dios. Amén. Ponen por obra la palabra de Dios. Entonces, como cuando en un país
un presidente pone una ley, ¿no? Y dice, hay toque de queda a las 8 de la noche y nadie tiene que salir. Siempre habrá gente que querrá salir a esa hora. Entonces, ¿quiénes son los encargados de velar de que se cumpla esa palabra? Son los militares, ¿no? Los militares son más o menos simbólicamente como los ángeles en el reino de los cielos, ¿no? Los militares son los encargados de que se cumpla la Constitución. Amén, son guardianes de que se cumpla la Constitución. Entonces, cuando hay graves problemas en un país, muchos políticos empiezan a decir, bueno, ¿y dónde están los militares, no? Porque este político de acá es corrupto, de acá es corrupto, de acá hace lo que le da la gana, y los militares no hacen nada. Entonces ellos quieren que los militares salgan enseguida a meter preso a uno y a otro y a otro, ¿no? Pero en cambio los militares también son inteligentes, ¿no? Ellos esperan que entre los mismos políticos solucionen sus problemas, sus diferencias, para no tener ellos que intervenir. ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Entonces los ángeles son los encargados de ejecutar la voluntad infinita del Dios Todopoderoso. ¿Amén? ¿Alguna palabra? Veamos entonces el siguiente título que dice, juntar a los elegidos en la segunda venida de Cristo. Juntar a los elegidos en la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 1. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire que hoy Hollywood, y no solamente Hollywood, los ufólogos y tanta gente que le hace tanta noticia, ¿no? Y tanta propaganda a los extraterrestres. ¿Por qué razón? Porque el único que va a venir desde allá arriba y todo ojo lo va a ver venir es a nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles. No va a venir ninguna nave, ni extraterrestre, ni nada de esas cosas. El diablo lo sabe. Y muchos científicos también lo saben. ¿Por qué le digo que también lo saben? Porque ya se está proyectando poner en órbita un nuevo satélite. Ese satélite no va a ser para mandar imágenes ni fotos. Solamente va a ser para captar los movimientos en las estrellas y planetas y también tomar fotos a los colores de los planetas. O sea, ya no va a haber un telescopio que vea la profundidad del espacio. ¿Ven? ¿Qué habrán descubierto ellos? Que no quieren que la humanidad vea. Porque así es. Cuando son ateos, cuando son hijos del diablo y ven algo que no quieren que la humanidad sepa, ellos tratan simplemente de esconderlo. ¿Amén? Qué raro, ¿no? Ahora otro telescopio que ya no va a mandar imágenes, sino solamente colores de los gases que tienen las estrellas, dije para descubrir vida en otro planeta. Nosotros ya sabemos que la misma palabra de Dios dice que no existe vida en otro planeta. ¿Amén? Pero ¿usted cree que existe vida en el espacio? ¿Usted qué cree? ¿Existe o no existe vida en el espacio? ¿Usted qué cree? No. A ver, ¿existe o no existe? Para mí que no. A ver, ¿sí o no? No. ¿Sí o no? No hay gravedad, pues. A ver, yo les aclaro esto. No hay gravedad, pastor. Ya, yo les aclaro esto. Existe vida, pero no como la nuestra. ¿Por qué? Porque Dios creó un sol vivo, una luna viva, estrellas vivas. Por eso es que cuando los ufólogos ven a las estrellas y una estrella se va apagando, dicen, se va muriendo. O sea, está dejando de existir. No puede morir algo que no tiene vida. Entonces, ¿hay vida en el espacio? Sí, porque las estrellas tienen vida, los cometas, los satélites. Pero no estamos hablando de extraterrestres. Ya me aclaré el asunto, mis hermanos. ¿Hemos entendido? O sea, vida sí hay, pero no la vida que dicen esa gente loca, ¿no? Sino la vida que Dios dice que existe, ¿no? Como el sol, las estrellas, la luna, todo eso tiene vida. Amén. Todo eso tiene vida, porque si no tuviera vida, imagínense, no veríamos al cometa Halley, se muere a medio camino y nunca más aparece. Amén. Si anda el cometa Halley porque tiene su propia órbita, porque tiene vida. El planeta Tierra gira alrededor del Sol porque tiene vida, no está muerta. Amén.
¿Está aclarado el asunto, mis hermanos? Por eso es que a veces estos científicos locos, cuando a uno le hacen una pregunta como cristiano, lo dejan en jaque. Amén. Dice, ¿y tú crees que hay vida en el espacio? Y uno dice, no, no existe la vida, y ahí empiezan ellos a poner su trampa, ¿no? Y después concluyen de que sí hay vida, ¿no? Las estrellas, satélites, planetas, etcétera, etcétera. Todo eso Dios lo creó con vida, no lo creó muerto, lo creó con vida. Cada uno tiene vida propia. Amén. Incluso las estrellas, cada una tiene su propio nombre. Amén. Entonces, los ángeles van a juntar a todos los escogidos de Dios. A todos los escogidos de Dios. Amén. La Biblia habla de elegidos y escogidos. Viene a ser lo mismo, ¿no? Un elegido es un escogido, ¿no? Como cuando usted está escogiendo el arroz, ¿no? Está sacándole ahí la basurita al arroz, ¿no? Y dice, ya está escogido. O sea, este grano ya está elegido para ser cocinado, ¿no? Ya está escogido. Es lo mismo. Amén. Pero los escogidos de Dios son aquellos que han tenido una vida santa, porque, ya lo aclara Pedro, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que la persona que está santa, que permanece en santidad, cuando venga Cristo, simplemente se irá a encontrarse con el Señor en el rapto. ¿Aclarado, mis hermanos? Sí. Si no tiene una vida santa, no se puede esperar que vaya a encontrarse con el Señor en el rapto. Por eso tenemos que esforzarnos en tener una vida santa. No es fácil, pero tampoco es difícil. Amén. No es ni fácil ni difícil. Sigamos en la página 13. Página 13. Están parados frente a las puertas de la Nueva Jerusalén, que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. La Biblia no dice exactamente por qué 12 ángeles en las puertas, ¿no? Pero generalmente cuando nosotros ponemos personas a la entrada es para recibir a los que vienen. Amén. Entonces hay ciertos teólogos bíblicos que piensan que estos ángeles van a recibir a aquellos que van a entrar a la ciudad santa. Dice Thiesen es un maestro norteamericano, sugiere que aparentemente servirán como un tipo de cuerpo honorario de centinela, como para garantizar que nada sucio o corrupto entrará jamás en esa ciudad. Se les ve derramando las copas de ira en Apocalipsis, capítulo 16. Oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos entonces al siguiente tema que dice, asistir en el día del juicio. Asistir en el día del juicio. Veamos entonces. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¿Por qué Cristo les daba esta enseñanza en palabras sencillas? Porque estaba hablándole al pueblo, ¿no? No le estaba hablando a doctores de la ley, no le estaba hablando a gente de la política, estaba hablándole en un dialecto común a todas las personas para que entiendan la palabra de Dios. Estaba revelando algo oculto de la palabra de Dios a gente sencilla. Y es que Jesucristo era muy bueno, ¿no? Para enseñar. ¿Y a quién eligió para enseñar? Justamente a los pobres. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces los fariseos se enojaban con Jesucristo cuando él aclaraba ciertas verdades que ellos no querían que el pueblo sepa. Más o menos como cuando estamos estudiando los maestros de la palabra y vamos a grandes seminarios, ¿no? Porque los que seguimos estudiando esto, la palabra de Dios, seguimos estudiando libros,
A veces tenemos que irnos de viaje a otros lugares y ahí saben usar palabras técnicas, ¿no? Ya no usan la palabra dejar Egipto, sino que dicen cuando la diáspora de Israel se cumplió. ¿Usted sabe lo que es la diáspora? ¿Sabe lo que es la diáspora? La diáspora significa la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, claro, la gente orgullosa utiliza palabras técnicas, ¿no? Doctores, abogados, ¿no? Y así ellos quieren que se hable también. ¿Amén? Y estos doctores de la ley o maestros de la ley, cuando confrontaban a Cristo, ellos le llamaban la atención justamente por eso, ¿no? Bueno, si nos vas a hablar a nosotros, háblanos con las palabras que nosotros entendemos, pero no queremos que la gente se entere. Prácticamente eso es lo que le decían los sacerdotes a Jesucristo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Que no se trate de extraterrestres ni nada de esas cosas, ¿no? No de la clase. Sigamos entonces. Los ángeles de Dios serán los segadores que separarán los creyentes de los incrédulos. Ellos saben la diferencia entre el trigo y la cizaña. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Amén. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, claro, resumidamente Jesucristo está hablando de un evento, ¿no? Cegar a la humanidad, separar al trigo y la cizaña. Amén. En el rapto será separado el trigo, que son los santos, ¿no? Serán llevados a la presencia de Cristo. Pero desde que se separa el trigo hasta que se quema la cizaña en el fuego del infierno, hay un tiempo de separación. Amén. Porque primero ocurre el rapto y después de algunos años está aquí el anticristo y pasan muchas cosas en esta tierra, pasan los juicios de Dios y después se llevará a cabo el juicio final de toda la humanidad que simplemente no quiso seguir a Dios. Como Dios es tan justo, Él permite que se predique su santa palabra. Y ningún ser humano hasta hoy, ningún ser humano, excepto que esté en la profundidad de la selva, que no tenga televisión, que no tenga radio, que jamás haya tenido contacto con personas de la civilización, no sabrá nada acerca de la Biblia ni de Cristo. Pero de ahí el resto de la humanidad, que tiene radio, televisión o cualquier medio de comunicación con la civilización, habrá escuchado de la Biblia y habrá escuchado de la palabra de Dios. Por esa razón, cuando Dios juzgue a la humanidad, la juzgará con justicia, porque todo el mundo ya tendrá conocimiento de Cristo y de su santa palabra. Nadie podrá negarlo. Amén. Nadie podrá decir, no, yo nunca escuché, no. Yo nunca me vinieron a golpear la puerta, pero de repente escuchó en una campaña o en una radio, o de curioso escuché en la televisión, nunca se sabe. De alguna forma, en algún momento, todos escuchan hablar de Jesucristo. Incluso cuando va a ser aire libre, ¿no? Me acuerdo de un señor que decía que estaba trabajando en su taller, ahí cerradas todas las puertas porque no quería bulla. Pero lo explicaba la bulla de unos hermanitos que estaban hablando la palabra en una esquina, con un parlante, haciendo aire libre, ¿no? Y el tipo estaba tan enojado que hasta se acordaba lo que decían esos hermanitos, ¿no? Que andan diciendo que Cristo viene, andan asuntándolo a uno, que necesita salvación. Mire, eso quiere decir que el tipo escuchó todo lo que se estaba predicando, ¿amén? Así que cuando usted salga a un aire libre, bendito sea Dios, que siempre va a haber gente que oye, o ya sea de buena gana o de mala gana, pero siempre van a escuchar la palabra de Dios. Sigamos entonces. Entre los capítulos 7 y 20 del libro de Apocalipsis se menciona la participación de los ángeles en los juicios de Dios, no menos que 57 veces. 57 veces. Amén. No está diciendo que son exactamente 57 veces, sino
un número aproximado, porque si usted se pone a anotar en el libro Apocalipsis las veces que Dios le ordena a los ángeles aplicar juicio, se va a dar cuenta que es un poquito más. ¿Amén? ¿Quiere que le diga cuánto? ¿Quiere que le diga cuánto? Investigue, ¿no? ¿Amén? Si alguno se pregunta cómo Dios traerá a todos los hombres a juicio, tiene solo que recordar la multitud de potentes ángeles que usará el Señor para este propósito. Nada puede impedir este ministerio de los ángeles y no se cometerá ninguna equivocación. Gloria a Dios. Amén. Yo me acuerdo tanto de la historia de un ateo ruso que él trató de escribir un libro atacando a la Biblia, diciendo que era falsa. Pero para estar seguro, él se fue a los escritos en hebreo y griego. Y él, como era matemático, él empezó a anotar cuántas veces se mencionaba Jesús, Cristo, Dios y toda palabrita. Y eso le llevó años. Él descubrió que en hebreo y griego, toda palabra sumada, así salga 3000 y pico de veces, siempre esas palabras eran divisibles para 7. Y él seguía dividiendo para 7 y finalmente terminaba siendo 7. Y él se quedaba admirado. Él dijo, esta palabra es una palabra hecha con perfección numérica. Y él dice, voy a hacer un libro de matemática que sea exactamente como está escrita esta palabra. ¿Sabe qué? Le llevó 5 años más y no pudo escribir ni siquiera una sola hoja. En ese momento él dijo, reconozco que esta palabra no tiene igual y tiene algo de divino porque no he encontrado en ningún otro libro esta exactitud matemática. Amén. Sí que leer bastante Biblia lo hace inteligente para la matemática, la química, la física. No hay educación física, ¿no? Eso usted lo tiene que hacer, ¿no? Sino que lo hace inteligente para todas las materias que usted está estudiando. ¿Amén? Vamos entonces el tema que dice, con relación a Cristo. Con relación a Cristo. Amén. Y lo voy a hacer resumido, ¿no? Voy a hacer resumido. Los ángeles han mostrado y continúan mostrando un gran interés en la persona y el ministerio de Jesucristo. Una gran verdad está implicada en las palabras de Pablo cuando escribió, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles. Unas 15 referencias distinguidas en relación con Jesucristo son atribuidas al servicio de los ángeles. Amén. Y le aclaro esto cuando usted ve la palabra. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué dice misterio de la piedad? Porque es algo que no ha sido revelado. Amén. Por ejemplo, nosotros no sabemos cómo es que Cristo pudo convertirse en carne en el interior de una virgen, ¿no? No lo sabemos. Amén. No sabemos de qué manera el Espíritu Santo lo ha justificado, no lo sabemos. Porque nosotros somos justificados a través de la sangre de Cristo. Pero como el Espíritu Santo lo justificó a Jesucristo siendo un ser humano, eso es un misterio para nosotros. Amén. Por eso es que la palabra de Dios es maravillosa, ¿no? Dice, y visto de los ángeles. Los ángeles lo han visto, ¿no? Lo han visto, siempre lo vieron, siempre estuvieron delante de Jesucristo. Amén. Hasta cuando fue tentado, ¿no? Dice que los ángeles vinieron y le sirvieron a Jesucristo cuando fue tentado y estuvo en esos días de ayuno y oración. Amén. Sigamos entonces. El primer punto, el puntito que está ahí, dice, el gran nacimiento de su precursor Juan el Bautista fue anunciado el padre de Juan por un ángel. Amén. Eso está en Lucas 1, 11 al 13. María fue informada por el ángel Gabriel que ella sería la madre del Salvador. Lucas 26, 38. Un ángel aseguró a José que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, fue un acto milagroso del Espíritu Santo. Amén.
Ángeles trajeron la noticia de su nacimiento a los pastores en los campos de Belén. Amén. José fue advertido por un ángel de llevar a María y al pequeño niño a Egipto para escapar de Herodes. Bueno, los ángeles podían simplemente defenderlo, ¿no? Que no le pase nada al niño. Pero José, como ser humano, tenía que hacer su parte. Así como nosotros. Dios nos deja que también nosotros como seres humanos hagamos nuestra parte, ¿no? Porque seríamos vagos si Dios hiciera todo y nosotros no hiciéramos nada. Amén. Por esa razón dice, cuando hablan de la fe, ¿no? La fe en acción. Bueno, yo tengo fe, pero tengo que poner en acción, ¿no? O sea, uno tiene que poner también de su parte. La parte más difícil Dios la hace y la parte más sencilla nosotros la hacemos. José, sigamos entonces. José otra vez, dirigido por un ángel, fue instruido de regresar a la tierra de Israel después de la muerte de Herodes. Y ahí se cumple una parte profética, ¿no? José iba a regresar, ¿a dónde iba a regresar? A Belén, pero él dijo, no, tengo temor del que está gobernando, es hijo del que quería matar al niño, mejor me quedo en donde, en Nazaret. Y así se cumplió la palabra de Dios, que dice que Jesucristo iba a ser llamado Nazareno. ¿Quién le puso ese sentir a José? Fue el mismo Dios. Amén. Y también es evidencia de que José era un hombre que tenía temor también de Dios, ¿no? Que amaba a Dios y que buscaba a Dios. Ángeles ministraron a nuestro Señor después de su tentación en el desierto. Bueno, esa parte ya se las aclaré, ¿no? Jesús le dijo a Natanael que él veía ángeles ascendiendo y descendiendo sobre sí mismo. Amén. Bueno, esa parte no la hemos leído en ningún lugar de la Biblia, pero lo que Jesucristo dice se cumple. Amén. Un ángel del cielo lo fortaleció en el jardín de Getsemaní. Jesús dijo que podía pedir al Padre y Él enviaría más de 12 legiones de ángeles para protegerlo si fuera necesario o si lo hubiera deseado. ¿Cuántos son 12 legiones de ángeles? ¿Ah? ¿Cuántos son? Más o menos unos 12.000 ángeles, ¿no? Imagínense, 12.000 ángeles para un grupito de gente que iba a agarrarlo a Jesucristo, ¿no? Un ángel removió la piedra del sepulcro y habló a las mujeres que vinieron a la tumba. ¿Cuántos hombres se necesitaban para mover esa enorme roca? ¿Ah? No, ¿cuántos hombres se necesitaban para remover esa enorme roca? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? Siquiera se necesitaba unos 5, 7, 10 soldados, ¿no? Porque si usted ha visto o no ha visto el video de la tumba de Cristo, la verdadera tumba de Cristo, ¿no? No lo que dicen los católicos, que es la verdadera tumba de Cristo que fue descubierta por un arqueólogo llamado Ron Wyatt. Él descubrió la verdadera tumba de Cristo. Y ahí se ve que es una roca grandísima, que no puede ser movida sino más por cualquier persona. Y si usted algún día viaja a Israel, ni se le acerque, ¿no? No vaya a ser que se caiga y lo deje como cucaracha y aplastado. Tenga cuidado, ¿no? Solo véala de lejos y fotografíela de lejos, hermano. Amén. Era necesario de varios soldados para poder mover la roca. Varios soldados. Y un solo ángel movió esa roca, uno solo. Lo increíble de todo es que esa roca estaba con sello, o sea, estaba sellada a la otra gran roca que era donde habían construido la tumba de Jesucristo. Porque la tumba de Jesucristo fue construida en una inmensa roca, ¿no? Una inmensa roca. Ahí construyeron la tumba de Jesucristo. Sigamos entonces. Un ángel, ángeles estuvieron presentes en la ascensión de Jesucristo. Amén. Imagínense, ¿no? 2 ángeles dice que estaban ahí donde estaban los apóstoles y de repente ellos vieron que miraban al cielo y le dicen que están mirando al cielo, ¿no? Así como Él se fue, así mismo Él regresará. Y eso es lo que siempre nosotros los cristianos tenemos que tener bien grabado en nuestra mente, ¿no? Jesucristo, ¿cómo se fue?
se fue ascendiendo al cielo. Dice que mientras lo miraban, las nubes lo taparon, ¿no? A Jesucristo lo taparon las nubes. Y de la misma forma Él descenderá. O sea, visiblemente la gente verá cómo viene Jesucristo. Amén. Traspasando la atmósfera, traspasando las nubes, hasta llegar a la tierra. Lo verá todo el mundo visiblemente. En su posición glorificada, los ángeles le rinden homenaje supremo como su Señor. Primera de Pedro 3, 22. Acuérdese que si alguien discute, porque hay sectas que dicen que Jesús no es Dios, pues Dios no comparte su gloria con nadie. Si Jesús hubiera sido un ángel, Satanás era un ángel que quiso ser adorado como Dios. ¿Y qué le pasó? Fue expulsado. Amén. Si Jesús hubiera sido un ángel, le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Satanás. Pero Jesús, antes de nacer en esta tierra, era Dios, y cuando ya resucitó y llegó otra vez a los cielos, siguió siendo Dios. Amén. Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Por eso dice que los ángeles le adoran como su Señor y Dios. Amén. Ángeles acompañarán al Señor cuando Él venga por segunda vez, y vendrán muchísimos ángeles. Amén. No vendrá solo Jesucristo, no. Vendrá con millares de millares de millares de ángeles. Porque es obvio que si Él ya va a poner orden, 1000 años que va a gobernar en esta tierra, no solamente tiene que sujetar al hombre, también tiene que sujetar a los ángeles, principados, potestades, ¿y qué más hay aquí en esta tierra? Y gobernadores de las tinieblas, que también tendrán que ser sujetos para que le dejen en paz la mente a nuestros presidentes, a nuestros gobernadores, alcaldes, y no les metan esas malas ideas para gobernar mal los países. Amén. Bueno, entonces vamos a tener un deber, ¿no? Van a traer el resumen de página 14, 15 y 16. Mire, yo les digo esto. Resumen, no necesita traerme 5, 20, 30 hojas. Por eso se llama resumen. Usted lee y escribe lo que retiene. ¿Sí me está escuchando? Resumen, usted lee y lo que usted retiene es lo que escribe. A menos que retenga todo lo que ha leído, ¿no? Amén. Yo no le mando a transcribir todito, ¿no? Desde la página, ¿cuál página dije? 14, 15 y 16. 14, 15 y 16. 14, 15 y 16. Amén. Página 14, 15 y 16. Y la última palabra que le quiero aclarar ahorita, escúchenme bien, mi hermano. No sé si usted le expliqué sobre la palabra alienígena. ¿Usted ha escuchado la palabra alienígena? Sí, creo que sí les expliqué, ¿no? Hemos escuchado. Ya, es que cuando uno va a los Estados Unidos, a lo menos esos que cruzan la frontera y dice que los cogen los norteamericanos, como ellos se ven perfectos, ¿no? Se ven perfectos, bien hechos, y ven a latinos todos chiquitos, morenitos, ¿no? Y todo según ellos mal hechos, ellos burlescamente le llaman a los latinos alienígenas. Pues alienígena no significa que es marciano ni extraterrestre. La palabra alienígena significa ser de otra especie o ser de otra semilla. Amén. O sea, prácticamente son seres demoníacos. Entonces, al decir ellos burlescamente son alienígenas, están diciendo que no somos de la semilla humana, sino que quién sabe de dónde hemos salido. Amén. Así es, mi hermano, ¿no? Sí que le aclaro por si algún día escucha esa palabra. Por eso es que estos satanistas ponen esa palabra alienígena y uno cree que se trata de extraterrestres, cuando se trata de seres demoníacos que son de otra semilla, ¿no? No semilla humana, sino ¿de qué semilla? De la semilla de los ángeles, de los demonios. Amén. ¿Está aclarado el asunto, mis hermanos? Para cuando escuche esa palabra ya sabe lo que significa, ¿no? Ser de otra semilla o ser de otra especie. Amén. No semilla humana, sino semilla demoníaca. Si cuando vaya a Estados Unidos y oiga que un norteamericano le dice eso, usted llámele la atención, ¿no? Usted dígale, bueno, si tú eres el alienígena que me engendró, bueno, amén.
Entonces aclárele eso al norteamericano, ¿no? Porque así son tan orgullosas a veces las naciones cuando tienen mucho poder. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado al respecto, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? De los ángeles, de su ministerio, de su trabajo, de todo lo que están haciendo. Amén. Bien que donde estamos nosotros los hijos de Dios reunidos, aquí también hay ángeles, hay ángeles con nosotros, porque a ellos les gusta también adorar a Dios. Cuando adoramos, ellos también están adorando a Dios. Amén. Cuando se está haciendo toda clase de actividad para Dios, ellos también están ahí presentes. Una vez estábamos predicando en un aire libre, y recuerdo tanto porque estaban unas chicas jovencitas que nos acompañaban. Había un hermano, estábamos como 7 personas y estábamos con un pequeño parlante y en pleno aire libre viene un tipo y para la moto delante de nosotros, saca una pistola y empieza a disparar para el aire, pero no le reventó ninguna bala. Como no le reventó ninguna bala, nos quedó mirando, se guardó la pistola y se fue corriendo en su moto y no regresó más. Y ahí seguimos predicando. Siempre los ángeles estarán resguardando a los hijos de Dios y ellos no permitirán que le pase nada, ¿no? Amén. Entonces, gloria a Dios. En la próxima clase ya viene nuestro pastor Abel. Amén.